Bueno, continuando con este curso de Excel, ahora vamos a aprender a hacer el manejo básico de una hoja de cálculo. Yo recomiendo siempre, por cuestión de seguridad de la información, que lo primero que se haga sea guardarlo. Aunque el documento se esté abriendo y esté en blanco, lo primero que deberíamos de hacer es guardar el documento. Para esto tenemos varias formas de hacerlo. La más común es irnos al apartado de archivo y luego vamos a hacer clic en el área que dice guardar. Tenemos varias opciones. Si tenemos un Dropbox, podemos guardarlo en el área de un Dropbox, en el OneDrive personal, que ambas son nubes de información que podemos acceder de manera remota estando conectados a internet. O la más común es guardarlo en el equipo, en una carpeta en especial. Por ejemplo, podemos grabarlo en el escritorio con el nombre que le vayamos a asignar. Por ejemplo, le podemos asignar el nombre de prácticas de Excel 2013. Aquí el tipo de libro vamos a manejarlo como Excel XLSX. Anteriormente la extensión nada más era XLS. A partir de la generación 2007, si no me equivoco, de Excel pasó a ser XLSX, que es el tipo de hoja de cálculo que tiene más propiedades. Y en este caso pues lo podemos guardar. Aquí lo estoy guardando directamente en el escritorio, pero desde aquí, si tenemos la necesidad de hacer una carpeta nueva para no tener un desorden en nuestra información, podemos generar una nueva carpeta y podemos ponerle prácticas, por ejemplo, prácticas 2019. Aquí lo agregamos. Aquí podemos seguir editando el nombre, prácticas de Excel, casos 1 y 2, por darle un nombre, y le vamos a dar guardar. ¿Por qué es lo primero que hago? Vamos a ver que primero en nuestra barra de título va a cambiar el nombre del documento y ahora ya no dice libro 1, dice prácticas de Excel 2013, casos 1 y 2, que fue el nombre que nosotros le pusimos a nuestro documento, a nuestro libro. Recordemos que se llaman libros aquí. Y bueno, ¿por qué hago esto de primero guardarlo aunque no tenga nada? Porque vamos a empezar a trabajar en un archivo nuevo, y lo más conveniente es guardarlo para cada cierto tiempo que ustedes recuerden de estar trabajando. Le damos aquí el comando rápido en el teclado es control CTR, control más la letra G. Y eso, si nosotros lo oprimimos el teclado, la tecla de control, que generalmente está ubicada en la esquina inferior izquierda de nuestro teclado, más la letra G, vamos a ver que va a dar un guardado. Va por aquí en la barra de títulos, en la barra de estado se va a ver un ligero movimiento, porque ahorita pues no hay mucha información que ir guardando, pero este es el comando abreviado para guardar. Y la otra forma que tenemos es, si tenemos desplegados los iconos en la parte superior, podemos aquí darle guardar, o podemos volver a hacerlo mediante el archivo y simplemente le damos guardar y va a tener exactamente el mismo efecto. ¿Qué sucede aquí si la computadora se nos llega a apagar, si le llega a suceder algo que tenga un caso de que se satura la memoria RAM, se interrumpe el funcionamiento del software? Tienes hasta el último avance seguro de la última vez que diste el comando control G, o de la última vez que le diste guardar, el avance de tu trabajo registrado de seguro, sin importar si la computadora ya se trabó y tienes que volver a reiniciar, o si se te apagó por cualquier motivo, se te acabó la batería de la laptop, o si estás trabajando en una computadora de escritorio, hubo un apagón de energía y no tienes un no break, va a quedar tu información respaldada hasta la última vez que lo hiciste. Entonces, esa es una manera de asegurarnos que no vamos a perder información. La otra es que aunque tuviera un apagón de repente, o que tuviera la misma situación y no hubiéramos guardado, el sistema ya de Windows en combinación con el Microsoft Office tiene un guardado automático cada cierto tiempo. Aunque nosotros hayamos olvidado guardar, va a generar un nombre de un archivo temporal con este mismo nombre que nosotros estamos generando, pero con un entre paréntesis va a decir autoguardado. Entonces el hecho de que nosotros ya le destinemos una ubicación nos ayuda a que el sistema de autoguardado nos recupere la mayor cantidad de información en un caso fortuito. Lo siguiente, después de haber guardado el nombre de nuestro trabajo, es empezar a trabajar. Entonces vamos a aprender en primera en qué formatos podemos acceder los datos en una hoja de cálculo. Se llama hoja de cálculo porque puede procesar no solamente texto, sino información
como números y operaciones matemáticas, entonces eso nos puede ayudar bastante a hacer distintos tipos de funciones. Vamos a ver qué tipo de formato tenemos de la siguiente manera. Hacemos clic derecho sobre la celda que estamos analizando y vamos a ver que se despliega un menú con varias opciones. Tenemos aquí un valor uno flotante con algunas opciones para el texto y tenemos otras opciones como los comandos básicos, que es cortar, copiar y pegar, pero lo que nos interesa en este momento es el formato de celdas. El formato de celdas nos puede mostrar muchas cosas que podemos hacer con ello. Aquí tenemos el formato general. ¿Qué quiere decir general? Que se va a encontrar abierto a poder ingresarle cualquier tipo de información que podamos ingresar con el teclado, números, letras, alfanuméricos, signos, símbolos especiales. Pero vamos a ver por qué es importante aquí. Aquí lo tenemos como en general. Supongamos que nosotros queremos hacer un menú o un índice de un tema en específico. Por ejemplo, vamos a poder empezar a trabajar con, le vamos a poner el índice para, perdón, no, índice numérico, y aquí vamos a poner el tema. Cuando sucede esto que se empalma, la forma más simple, tenemos varias maneras de corregir esta situación. La más sencilla es dar doble clic entre las columnas para que se amplíe al tamaño necesario. Más adelante le daremos formato. Ahorita nos vamos a preocupar por ingresar la información. Supongamos que el primer tema es introducción, como generalmente se maneja en un curso. Introducción. Después vamos a tratar de hacer un índice básico para el curso que estamos haciendo. Vamos a hablar de la interfaz del Excel 2013. Después vamos a hablar de introducción de textos y datos. Después vamos a hablar, por ejemplo, de formato de celdas. Dentro de formato de celdas vamos a imaginar que tenemos un subtema que es el tipo de fuente. Entonces, ¿qué quiere decir? Que nuestra introducción es el tema 1.0, entonces nosotros vamos a teclear 1.0. Si nosotros vemos aquí en la barra de fórmula, que es donde se ingresan los datos o donde se editan, vamos a ver que es 1.0 y presionamos la tecla Enter, pero en pantalla nos va a desplegar el dato número 1. ¿Por qué sucede esto? Regresamos a la barra de fórmulas y vemos que tenemos un 1 y nosotros al poner 1.0 vuelve a suceder la misma situación. Una vez que nosotros ingresamos datos, el formato de la celda cambia de manera automática tratando de reconocer la información que está dentro. Aquí nosotros ingresamos un 1.0 porque nuestro índice tiende a ser numérico, o lo que queremos es que sea 1.0, 2.0, 3.0, 4.0 y este pudiera ser el 4.1. Entonces, si nosotros ingresamos 4.1 y aquí es 4.0, no se va a desplegar el punto 0. Esto, si lo manejamos como si fueran en una celda numérica, que aquí sigue estando como en celda de tipo general, aquí nosotros podemos ampliar los números de decimales que queremos desplegar, que pueden ser 1 o 2, pero el valor de la celda realmente sigue siendo el de 1 y no el de 1.0. Sin embargo, si cambiamos aquí, vemos que es texto, pues aquí si nosotros escribimos introducción 1.0, vamos a ver que el 1.0 está respetado. Entonces, ¿por qué sucede este asunto de que queda así? Porque el formato de la celda está dado como si fuera número. Si vemos aquí ya lo estamos manipulando. Al haberle manipulado decimales, ya estamos dando por hecho que es un número. Un formato rápido para hacerlo en términos monetarios es aquí, y lo haríamos como si fuera un número de contabilidad. Y como contabilidad también podemos decir que en lugar qué tipo de contabilidad se va a manejar. Si nos fijamos aquí, el signo de pesos está retirado del valor numérico. Si nosotros asignamos en cambio del formato de moneda, vamos a ver que el signo de pesos está junto al número, y sin embargo la información sigue siendo que contenemos nada más el dato 1. Si nosotros escribimos texto, ya no nos va a dar el formato porque ya los datos han cambiado, ya no es un dato que puede interpretar como una moneda, aunque nos siga desplegando que tenemos el formato de moneda. Entonces vamos a deshacer ese último movimiento.
Lo que nos interesa aquí, que es un índice numérico, entonces realmente no nos interesa el valor de 1, sino el valor que diga 1.0. ¿Qué sucede aquí? Nosotros vamos aquí a regresarlo a general. Vamos otra vez a ingresar al menú por la parte de formato de celdas y aquí vamos a elegir, esta es una forma más amplia de darle un formato a una celda o a un rango de celdas en específico, y vamos a ingresar aquí, por ejemplo, que sea tipo texto y vamos a darle a aceptar. Cuando nosotros hacemos que la celda tenga un valor de tipo texto, vemos que la alineación de estar a la derecha pasa a la izquierda en primer lugar. En segunda, si nosotros escribimos 2.5, el número va a contemplarse completo. Si escribimos 2.0 es la misma situación. Si escribimos 1.0, que era el caso que nos ocupaba, vamos a ver que ahora sí nos va a respetar esto. Ahora, ¿qué podemos hacer para que el resto de las celdas tengan el mismo tipo de formato? Tenemos varias opciones. Podemos utilizar el comando copiar y aquí ir pegando con control V o con el comando pegar que tenemos aquí de manera visual en cada una de las celdas, y vamos a pegar. Si bien estamos pegando encima la misma información, lo que tendremos que hacer a continuación será seguir editando 2.0, 3.0, 4.0 y 4.1. Entonces esto de alguna manera dices, bueno, si yo ya había trabajado, aquí solo estamos hablando de unos cuantos renglones, pero podemos estar hablando de muchos más. Entonces, ¿qué sucede? Vamos a deshacer todo esto para quedarnos con la información que ya teníamos. ¿Qué sucede si lo que queremos es que todas las celdas estén igual? Hay de dos formas. Si nosotros ya aquí tenemos todas las modificaciones que queremos hacer, aquí existe un comando que se llama copiar formato. Van a ver que nuestro icono va a cambiar como con una brocha. Entonces hacemos clic y sin soltar arrastramos a todas las celdas que queremos que conserven el mismo tipo de formato y lo soltamos. Al soltarlo automáticamente todos van a ser en texto y ya nos va a haber puesto en el mismo tipo de formato. Ese es un comando muy rápido cuando queremos hacer las cosas de esa manera. Cuando desde antes de empezar a trabajar vamos a hacerlo, aquí vamos, antes de que ingresemos texto o que ingresemos nada, le damos un formato de celdas, lo metemos como un formato de texto, le damos a aceptar. Sin hacer nada podemos presionar la tecla Shift y seleccionar hacia abajo las celdas que necesitamos y damos el comando Control J. Control J es el comando rellenar hacia abajo. Si nosotros nos fijamos aquí en la barra de formato, vamos a ver que en todos estos dice texto porque yo ya copié el formato hacia abajo. Y entonces si yo ingreso los datos como los necesito sin importar el número de ceros que yo ingrese, lo va a respetar como si fuera texto porque yo ya me encargué de darle formato a las celdas previo a iniciar el trabajo. Entonces esto es un poco de la forma en la que podemos manejar la información. Ahora, ¿qué pasa si nosotros queremos estos datos como cantidades en contabilidad? Pues los va a expresar en pesos y centavos. Si nosotros la queremos expresar, podemos cambiar también, se me olvidaba, un rango de celdas de una sola vez. Si tenemos ya todos los datos ingresados y yo quiero que todos estos datos sean texto, selecciono todo lo que necesito, le doy clic con el botón derecho y le doy formato de celdas y volvemos a nuestro cuadro de diálogo donde le vamos a decir, aquí necesito que me des números, que le pongas 2 decimales. Aquí le podemos poner incluso que despliegue, vamos a poner 3 decimales, usar el separador de miles con la coma y con eso estaremos terminando el formato. Aquí podemos elegir que, por ejemplo, los números negativos sean rojos para casos especiales donde necesitamos que se resalten, pero vamos a dejarlo como general. Los números, aquí el número negativo vamos a asignarlo como un rojo. Vamos a ver qué es lo que sucede con esto. Entonces le estamos poniendo que tenemos 3 decimales, le estamos diciendo que solamente son números y que solamente son, que los números negativos los marque con rojo. Nos marca inmediatamente 3 decimales y vemos que aquí arriba en la barra de fórmula tenemos ingresados los mismos datos que habíamos ingresado originalmente. Y no pasa nada cuando son de una sola cantidad, pero ¿qué sucede si queremos ingresar una cantidad muy grande? Por ejemplo, 1.500.254.27. Pues vamos a ver que el formato nos ha separado, como nosotros lo indicamos en el formato de celdas, con coma cada del separador de miles y con un punto el área decimal, y que nos lo está respetando a 3 dígitos.
Y aquí nosotros vemos en la barra de fórmulas, hacemos clic para editar la información, que los datos están tal cual, no tenemos la necesidad de separarlos nosotros en el teclado con comas ni darle formato de ningún otro tipo. Si nosotros tuviéramos decimales excedidos, por ejemplo 27, 54, 89, 32, porque el dato que así arrojó tiene muchos decimales, nosotros en pantalla vamos a ver redondeado a 2.75 porque únicamente le estamos pidiendo que despliegue 3 decimales. Entonces esta parte habla de cómo vamos a darle el formato a la información según las necesidades que tenemos. Hasta este punto, ¿qué más podemos hacer con el texto para darle formato? Todo lo mismo que podemos hacer en un documento de Word, en un procesador de textos. Podemos resaltarlo de diferentes colores, podemos poner el texto del color que nosotros necesitemos, podemos indicarle, si esta celda la hacemos más ancha, que aquí es una opción, podemos indicarle que el texto esté alineado al centro, esté alineado arriba o esté alineado abajo. Podemos decirle que esté, si estuviera la celda más amplia, de alineado izquierdo, centrado o derecho. Entonces todas esas opciones recordemos aquí, van individualizadas por celda. Si nosotros no estamos seleccionando un rango de celdas, no le va a pasar a todo el texto, solamente va a pasar a la selección que tengamos activa. Y hay dos formas de seleccionar. Hacemos clic en el cursor del mouse, como lo pueden ver dentro del área de trabajo, se vuelve como una pequeña cruz. Si nosotros hacemos clic y sin soltar el clic lo arrastramos a las celdas que necesitamos editar, y entonces hacemos todas las ediciones que queramos, el relleno en amarillo y queremos el texto en negro, eso va a suceder únicamente para las celdas que estén seleccionadas. Como pueden ver, el resto de las celdas no les ha pasado nada, y eso nos quiere decir que tenemos que tener cuidado con lo que tengamos seleccionado siempre en Excel. Una vez que acabamos de dar formato o de seleccionar algo, hay que hacer clic fuera del área de selección y volver al inicio para que no alteremos ninguna información y no le demos formato que no queremos al área que esté fuera de nuestra área de trabajo. Si nosotros le diéramos el comando archivo, imprimir en este momento, veríamos que únicamente está editada la información que tenemos, que el rango que nosotros le dimos formato, y todo lo demás sería una hoja en blanco. Como podemos ver, las líneas de las celdas son información visual nada más para estar trabajando. Si nosotros no accedemos al área de bordes para darle ese formato, nosotros vamos a desplegar únicamente la información acomodada de esa manera. Vamos a hacer un poco de zoom para que se vea más claro. No tenemos líneas. Si esto fuera una tabla, nosotros sabemos que es una tabla por el acomodo, pero no tenemos unas líneas de guía. Para eso tenemos, si vamos a seleccionar todo esto y lo vamos a convertir en una tabla, podemos aquí acceder de manera rápida a los bordes y poner, por ejemplo, todos los bordes, y queremos que el superior tenga un borde más grueso. Aquí tenemos el borde de cuadro grueso. Y queremos que todo el texto de los encabezados esté centrado, y queremos que todo el texto tenga un tamaño de letra de, no sé, por ejemplo 15. Eso lo va a volver más grande, hay que volver a ajustar las celdas. Entonces nosotros empezamos a editar nuestro trabajo ya al final. Yo recomiendo que la edición de la información de este tipo se haga al final de trabajar un documento. Sin embargo, hay que explicarlo desde el principio porque hay que entender los formatos distintos que pueden tener las celdas para poderlas trabajar. Yo recomiendo generalmente que esto se haga al final, cuando ya estamos convencidos de nuestros datos, del análisis que hemos realizado, y ya lo único que vamos a proceder es a imprimir nuestro documento. Entonces esta parte debiera dejarse al final. Se los explico al principio porque es de vital importancia. ¿Qué sucede con esto? Todo es reversible. Si esta parte no era parte de nuestra tabla, nosotros podemos seleccionar toda esta parte que no es, y aquí en el relleno decirle que lo deje sin relleno, y ya nos va a quitar el color que estábamos viendo ahí. Nosotros aquí ya decidimos que el tamaño de letra 15 es demasiado, volvemos a seleccionar, lo pasamos al tamaño de letra 11, que es el que tenía originalmente, y volvemos a regresar las celdas a los tamaños que tenían. Cuando tenemos un texto demasiado largo, o una de dos: o ampliamos la celda lo suficiente para que se vea, o con las celdas seleccionadas que necesitamos que amplíen, damos aquí el formato de ajustar texto, lo que nos va a hacer la celda lo suficientemente ancha, o alta más bien, para que quepa el texto en el ancho de la columna. Sin modificar el ancho de la columna, va a aumentar el grosor del renglón para que el texto, sin cambiar su tamaño, quepa dentro de la celda que estamos desplegando. Entonces, si nosotros volvemos a dar una vista preliminar con archivo, imprimir,
vamos a ver que ahora sí estamos visualizando las líneas y el recuadro de texto, el recuadro al texto de la parte superior de la tabla. Entonces esto es parte de cómo manipular los formatos. Hay un sinnúmero de formatos. Si nosotros esta información quisiéramos tener un formato prefabricado, que ya tiene aquí las plantillas de Office, tienen muchos, podemos por ejemplo seleccionar cualquiera de estos y ya tiene unos formatos prefabricados, digámoslo así, con colores y con contrastes más agradables a la vista. Y tenemos también la forma de que lo veamos como una tabla. Aquí le podemos dar formato como tabla y también tiene tablas muy especiales para que se tengan otro tipo de visualización. Ya no solamente texto y líneas, pero por ejemplo vamos a poner un formato de los más sencillos, donde nos va a pedir que establezcamos el rango. Si nosotros tuviéramos un rango diferente, aquí yo primero seleccioné el rango y después hice el comando. Nos podemos hacer al revés, dar el comando y después seleccionar. Vamos aquí a darle a aceptar. Y nosotros entonces ya deberíamos de tener un formato de tabla que nos está... Lo regresamos aquí, si se fijan lo que hice fue regresarlo al formato normal para que respete el formato que está generando la tabla, y ya nos despliega un tipo de tabla predeterminado donde el formato indica que los títulos sean de letra de color blanco, que tengan un fondo en color azul oscuro y que los renglones vayan un color azul claro y un color en blanco, todos con letra en negro, lo que le da un formato de presentación bastante rápido, ¿no? Entonces aquí tenemos muchas formas de editar la información, pero yo insisto, eso debe ser lo final. Aquí estamos hablando de que ya terminamos de manipular la información y que ya lo que queremos es darle un formato para que tenga una buena presentación, sobre todo cuando se va a imprimir o que se va a exhibir el documento de alguna manera, ¿no? Entonces hasta aquí terminamos con esta parte de edición. Hay muchas formas de darle edición. Las básicas: podemos poner el texto en negritas, podemos ponerlo cursivo, podemos ponerlo subrayado. Tenemos todo el catálogo de tipos de fuente que tiene también el Excel, y tiene el Word, y tiene toda la paquetería de Office, y tenemos todo lo que corresponde al formato de texto común. Entonces realmente es bastante amigable, es bastante intuitivo, y cuando no sepamos exactamente cómo modificar algo de esa celda, hacemos clic derecho, nos vamos a formato de celdas y aquí podemos ver la alineación que queremos que tenga el texto, la fuente que queremos que tenga el texto, los tipos de borde que queremos dibujar en las celdas, el relleno de la celda, y podemos incluso protegerlas para que no sean modificadas si queremos que estos sean títulos o sean campos protegidos para que no se muevan en un formato. Esto ya lo veremos más adelante en un apartado de manipulación de datos, pero todo lo tenemos al alcance en ese simple apartado de formato de celdas. Vamos a darle guardar. Hay que recordar guardar constantemente, como se los dije al principio. Y bueno, hasta aquí este módulo. Nos vemos en el siguiente para empezar a hablar de fórmulas y de introducción y manipulación de datos.